Hola, mi nombre es Jenny Marcela Gómez Ramírez, con el ID 718744 y mi compañero Duan Mateo Parra Cárdenas con el ID 718674. Pertenecemos a la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y pertenecemos al tercer semestre. El siguiente trabajo está basado en el ruido y nos enfocamos en el entorno de la carpintería. Bueno, para empezar tenemos que tener claro la definición del ruido. Se puede definir que es como un sonido no deseado o no agradable, pues según la situación y la sensibilidad de la persona. Se puede decir que el ruido es un sinónimo de contaminación acústica, que al estar expuestos durante mucho tiempo puede ser perjudicial para la salud. El ruido tiene sus características y entre ellas se encuentran las siguientes, que son la intensidad, tono o altura, timbre, duración, eco y velocidad del sonido. En la intensidad dice que se refiere a la fuerza con que se percibe, que depende de la amplitud del movimiento oscilatorio en forma subjetiva. Decimos que es un sonido fuerte o débil, como por ejemplo cuando se prenden las máquinas, pero al momento de usarlas se aumenta la intensidad del sonido, la cual se mide en decibeles. El tono de un sonido depende de su frecuencia, es decir, del número de oscilaciones por segundo. A mayor frecuencia, más agudo resulta el sonido. A menor frecuencia tendremos un sonido más grave. Por otro lado tenemos el timbre, el cual nos permite identificar el foco emisor del sonido. También depende de las características de la fuente. Gracias a estos timbres podemos distinguir qué tipos de sonidos, cuando digamos estos tipos de herramientas que se utilizan en la carpintería tengan una igual intensidad de tono. En la duración nos permite distinguir si un sonido largo o corto corresponde al tiempo que duran las vibraciones que produce un sonido. Ya por la parte del eco se puede reflejar y se produce la onda vibratoria cuando encuentra superficies perpendiculares a su paso, las cuales se deben separar mínimo o un poco más de 10 metros. Y en la velocidad del sonido, pues es la rapidez en la que se propagan las ondas sonoras. Y pues dependiendo la temperatura, en un medio determinado, mientras más sólido el medio por el cual viaja el sonido, más veloz será. Pero también mientras más alta sea la temperatura, el sonido viajará mucho mejor, o sea, con mucha mayor velocidad. Bueno, ya en las fuentes generadoras del ruido se encuentran la sierra circular, la sierra caladora, taladros, atornilladores, cepillo eléctrico, lijadoras, fresadoras, pistolas neumáticas y polidoras.
las cuales que si no se tienen un buen manejo pueden causar cortes, atrapamientos, pinchazos u otras lesiones físicas. Ya para el método de mitigación, pues afecten el oído. O ya para las herramientas eléctricas, utilizar unas que sean menos ruidosas, como también modificar su diseño y pues por supuesto elegir equipos de trabajo que generen un nivel de ruido mucho más bajo a los que se ven expuestos. También rotación entre los trabajadores para reducir la exposición individual al ruido. También para las máquinas como son las cortadoras, pues que tengan su respectiva cubierta. También disponer los puestos de trabajo donde se puedan trasladar sin ninguna dificultad. Los instrumentos de medición para determinar el ruido son imprescindibles a la hora de realizar una medición sonora. Para así obtener resultados válidos, se deben utilizar sonómetros, considerados determinantemente específicos para ello. Los sonómetros se deben utilizar en condiciones climatológicas ambientales secas. En el trabajo se deben crear también estas condiciones de uso. Los sonómetros deben situarse con la distancia necesaria con respecto a las casas, fachadas o elementos reflectantes. Deben utilizarse a ser posible a una velocidad de viento inferior a 5 metros por segundo para evitar que el viento provoque ruidos de contraviento. El micrófono de los sonómetros debe encontrarse aproximadamente a 1.3 o 1.5 metros sobre el suelo y también dirigirse hacia la presunta dirección del foco sonoro. Los sonómetros deberán emplearse de manera calibrada. Se deben documentar todas las condiciones de medición sonora como tipo de aparato, lugar de medición, intervalo temporal de la medición, fuerza del viento, dirección del viento, temperatura, humedad y tipo del suelo entre el foco sonoro y el imitente. Los datos de calibración, número y duración de las mediciones deberán ser analizados y evaluados. Habla también de la duración por días o horas, es decir, en un día máximo 85 decibeles o en una hora máximo 85 decibeles, 4 días 90 decibeles, 2 días 95 decibeles, un día 100 decibeles, 30 minutos 105 decibeles, 15 110, 7 115. Y es aplicable sin exceder la jornada máxima laboral de las 8 horas. En los ruidos de impacto, dependiendo la presión sonora de decibeles, ya sea 140, quiere decir que son los números permitidos por impacto al día serían máximo 100, en 130 decibeles 1000 y en 120 10.000. Los valores límites permisibles, de acuerdo a la resolución 6918 del 2010, por la cual se establece la metodología de medición y se fijan los niveles de ruido al interior de las edificaciones generados por la incidencia de fuentes fijas de ruido.
Otra resolución, como la 1792 del mayo 3 de 1990, modifica los valores límites permisibles para la exposición ocupacional del ruido. Utiliza la tasa de intercambio de 5 decibeles y el nivel de criterio a 85 decibeles. La normatividad que podemos aplicar para el ruido, una de ellas podría ser la resolución 8321 del 4 de agosto de 1983, en la cual habla de que las normas sobre la protección y conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las personas por causa de la producción y emisión de ruidos determina el ruido ambiental y sus métodos de medición. Determina los valores límites permisibles para el ruido continuo y de impacto. Es decir, esta norma habla sobre métodos de protección y la conservación auditiva para el bienestar, la salud de los trabajadores. Permite determinar la medición de ruidos con aparatos como lo es el sonómetro, para determinar así los límites permisibles del ruido y de impacto. Otra resolución es la resolución 627 del 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, que da conformidad con el artículo 14 del decreto 948 de 1995, en el donde el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fijará mediante la resolución la norma nacional de emisión de ruido y la norma de ruido ambiental para todo el territorio nacional. La norma nacional de emisión de ruido es el valor máximo permisible de presión sonora definido para una fuente por la autoridad ambiental competente con el objetivo de cumplir la norma de ruido ambiental. La resolución 6918 del 2010 dice que por la cual se establece la metodología de medición y se fijan los niveles de ruido al interior de las edificaciones generados por la incidencia de fuentes fijas de ruido. Eso quiere decir que esta resolución da a conocer a los diferentes lugares de trabajo la medición máxima o la cantidad máxima de ruido en las cuales se puede exponer un trabajador. Otra resolución es la 1792 del 1990, en la cual modifica los valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Utiliza una tasa de intercambio de 5 decibeles y el nivel de criterio de 85 decibeles. Habla de la exposición por días y la cantidad de decibeles a los que puede estar expuesto, y la misma exposición ya sea por días o por horas. También habla de que el ruido continuo e intermitente no debe exceder la jornada máxima laboral vigente de 8 horas. Y los valores límites permisibles para el ruido de impacto de máximo 140 decibeles, 100 impactos al día, de 130, 1000 impactos al día y de 120, 10.000 impactos al día. Medidas preventivas sobre las fuentes sonoras. Llevar un buen mantenimiento de las máquinas y de los equipos de trabajo y de los generadores de ruido. Los equipos de corte deberán estar afilados con muy poco desgaste. Adquirir máquinas que cumplan con las normas de ruido establecidas. Instalar protecciones colectivas que ayuden a la disminución de ruidos, como lo son los silenciadores. Absorción de ruidos mediante paredes que absorban dichas ondas sonoras. Encerramiento mediante cabinas que reduzcan la transmisión de ruido. Barreras de colocación
entre el foco del emisor y las personas expuestas al ruido, como también lo son las herramientas de protección, los elementos de protección personal, informar a los trabajadores acerca de la exposición al ruido y sus efectos, la rotación de empleados en diferentes áreas de trabajo, limitar el tiempo de exposición al ruido, no sobrepasar la jornada laboral de 8 horas. Para hablar de medidas correctivas tenemos que hablar de la fuente, medio y receptor. Para la fuente, pues no se pueden hacer muchas cosas respecto a la maquinaria para disminuir el ruido. En el medio podemos efectuar medidas de aislamiento del ruido, como lo son el uso de silenciadores para el ruido aerodinámico. Podemos también hacer encerramientos mediante cabinas que reduzcan la transmisión de ruido al exterior. Instalar mecanismos de absorción de ruido mediante el recubrimiento de las paredes y los techos con productos absorbentes de ruido. También podemos efectuar la instalación de silenciadores para el ruido aerodinámico y aislamiento de las vibraciones también. Eso como para el aislamiento del ruido. Y para el receptor sería implementar los elementos de protección personal, ya sean gafas protectoras, botas con puntas de acero, tapones, orejeras, el uso de guantes y de overoles. Como también son muy importantes el uso de tapabocas o máscaras para la protección de las micropartículas.